Bien, entonces en esta primera parte del práctico vamos a usar dos teoremas que en realidad están muy relacionados, ¿sí? El primero es el principio del argumento. Principio del argumento. Y lo que me dice es que tiene varias versiones o varias formas de expresarlo. Varias versiones y varias formas de expresarlo, ¿sí? Entonces, tenemos la primera, es que si tenemos una función holomorfa en omega, y vamos a pedir simplemente con x, pero con entonces, y sea gamma en omega tal que gamma es el borde de K. O sea, tenemos una curva, capaz que esto es más difícil escribirlo que decirlo, pero tenemos una región y tenemos una curva que encierra un conjunto K, y el principio del argumento nos dice que la cantidad de ceros. El omega tiene que ser simplemente conexo sí o sí, porque en clase no vimos esa hipótesis. No. Creo que si hay un agujero, se rompe, ¿no? Ahora me hiciste dudar. No, o sea, tiene sentido, pero en el teórico no tengo esa hipótesis. Capaz que no No, estoy, capaz que yo estoy equivocado, se ¿eh? escapó. Capaz Déjame que lo que que... importa no es tanto que omega sea simplemente conexo, sino que la región encerrada por la curva lo sea. No, está bien, eso seguro, ¿sí? O sea, que si tengo un agujero acá no me molesta, para nada, ¿no? Pero ahora dudo si me molesta tener un agujero acá. Sí, seguro me molesta, ¿está bien? Porque, o sea, ya si tengo polos me va a cambiar el número, ¿está bien? Entonces, voy a enunciarlo y después lo discutimos, ¿está? Pero por ahora vamos a pedir que K sea simplemente con X. Entonces definimos N en F. ¿Le habían puesto N o Z a la cantidad de ceros? Bueno, en la clase vimos n sub f de u, pero en otro Está, momento vimos con z también. está. Esto es U y esto es NF de U. Para mantener la notación. Y estos son los ceros acá. Y el principio del argumento me dice que NF de U, y esto es una U, me dice que NF de U es el índice ahí, de la curva en un Z0. El índice de F o gamma en 0, perdón.
O lo que es lo mismo, que esto es la integral en gamma de f' sobre f. Por 1/2pi, ¿no? Por 1 sobre 2pi. Está bien. Entonces tenemos gamma y esto va a C y esto es gamma, entonces F o gamma va a ser una curva que puede hacer algo así. ¿Está claro? Y lo que me dice el principio del argumento es que la cantidad de ceros acá va a ser la cantidad de vueltas que le dé esta curva al cero. Podría ser una curva así también. Está bien, no tiene por qué darle vueltas al cero. ¿Qué pasa cuando f o gamma es una curva así? O sea, y el cero está acá. No tenés raíces. Ahí va, no tengo No. raíces acá adentro. Y esto es contados con multiplicidad. Me olvidé decirlo. Y esto no dice nada nuevo. Porque o sea, la demostración es simplemente el teorema de Cauchy, o sea, la fórmula de Cauchy. ¿Están de acuerdo? Ahí se trancó ahí. Denme un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Me quedó como un poco lento la tablet, ¿no? Está bien, está claro el principio del argumento, entonces. La demostración no es difícil porque es la fórmula de Cauchy, pero es importante porque me dice que la cantidad de ceros como que expanden esa idea de que las funciones holomorfas tienen como muchas propiedades globales. ¿Sí? Fíjense que cuántos ceros tiene adentro de una región depende solo del borde, porque esta fórmula solo depende del borde. ¿Sí? Bien. Déjenme dejar de compartir. A ver, denme un segundo. Bien, y tenemos una versión más general. Más.
Esperen que voy a conectar distinto la tablet porque se me está viendo problemas técnicos. Y tenemos una versión general que es que si F es holomorfa en omega menos P y tiene polos en P, entonces definimos P de F en U como la cantidad de polos. Entonces, 1 sobre 2pi, la integral en gamma de f' sobre f, me da la cantidad de ceros menos la cantidad de polos. ¿Dudas de esto? Por ahora no, todo bien. Está perfecto. Y como consecuencia de esto tenemos el teorema de Rouget, creo que se pronuncia Rouget, pero no estoy seguro. Que nos dice que si tenemos dos funciones holomorfas, una curva cerrada simple y U región que tiene la curva como borde, y tenemos que esperen que esto lo voy a... Tenemos que, esto siempre lo hago al revés, G de Z es menor a F de Z para todo Z en el recorrido de la curva. Entonces, F y F más G tienen los mismos ceros en U. ¿Está bien? Y esto puede parecer un poco misterioso, pero no lo es. No sé si quieren que explique la idea de esto o quieren ir directo a hacer algún ejercicio práctico. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio práctico. ¿Por qué lo notaste así? F más G. ¿Cómo lo escribieron ustedes? Sí, nosotros eso lo vimos con distintas hipótesis y distintas tesis en realidad, no sé si implicará lo mismo. Nosotros vimos que FG son holomorfas, el gamma es cerrado. No, Ah, no está vimos bien. que, no vimos que el Claro. borde fuera determinado por gamma. Eso no lo tengo. Eso se Pero eso tiene es que cumplir constructivo. seguro, Tipo, ¿no? ahí a la izquierda cuando escribís G de Z menor, el módulo de G de Z menor el módulo de F de Z, entonces estás escribiendo G de Z más F de Está Z menos bien. F de Z, ¿no? Perdón. Voy a ponerlo en la anotación que lo tienen ustedes, que es que F menos G Ahí va.
f de z menos g de z es menor a f de z. Ahí va. Va. Y Claro. ahí f y g. Pero es lo mismo. O sea, Es lo mismo, o sea, agarrate h de z igual f de z menos g de z y van a ver que les queda. Pero está bien que lo hayan visto así. Y estas condiciones en realidad son equivalentes a las que vieron en el teórico. ¿Está bien? O sea, que solo pueda tener índice 0 o 1 es lo mismo es casi lo mismo que la curva sea simple y que y que sea 0 para Y toda que que el no esté en la índice, región. o sea, ahí va, ahí, Yo lo que hice que fue el excluir el índice, caso en que tengas tipo un infinito. ¿Está bien? bien, ahí va. En este caso el teorema funciona. ¿Está? Porque esta curva tiene índice 1 acá e índice menos 1 acá. Pero bien. ¿Cómo se define bien curva simple? Ahí. Simple es que no se autointersecta. Ahí va. Pero si quieren se pueden olvidar de esto y pensar en las hipótesis que ya conocen. ¿Está? Que es que el índice gamma en A sea 0 para todo A que no esté en el conjunto y que índice en gamma en A solo sea 0 o 1. No, está bien lo que dije yo. O sea, esta curva no lo cumple porque esto tiene índice menos 1, no 1. O sea, esta condición es lo mismo que sea simple. Se puede probar. ¿Está? Pero quédense con esto. Bien. Yo creo que es un poquito más general porque podrías hacer un 8 parametrizándolo tipo al revés y que te quede índice 1 en los dos lados, ¿no? Está bien, sí. O sea, podrías hacer tipo algo. Sí, podrías hacer algo así y orientarlo tipo pimba y pimba. Pero es casi lo mismo, ¿está? Y esto está mal porque hay que ver n. O sea, lo correcto sería decir que NFU es igual a. Ahí va. Disculpen la confusión. O sea, cuando yo preparé la clase leí el teorema de Wikipedia. Bien. De hecho, en Wikipedia hay como. O sea, les recomiendo que lean no se queden con la anotación, pero lean la explicación geométrica que hay ahí porque está muy buena. ¿Sí? Y una aplicación de esto es el ejercicio 1. ¿Está bien? Del práctico 8. Ejercicio 1. Que me da el polinomio P de Z, que es una porquería, y me pide probar que tiene 5 raíces en la circunferencia unidad. En el disco. En el disco, perdón.
Bien, ¿se les ocurre cómo hacer esto? En clase hicimos uno parecido. Teníamos que ver cuál de los coeficientes tenía mayor módulo y agarrar ese de G. Ahí va, acá es claro que 7, o sea, este es mucho más grande que todos estos coeficientes. Entonces agarramos a este de G. Esto es menor, ¿no? No, esto es igual. Está bien. El GZ es, está bien, GZ es todo lo que no, F es, está bien, O sea, te tomás G de Z como 7Z a la 5 y después acotás la resta. eso, 7Z así. Gracias. Y entonces tenemos que F menos G es Z a la 8 menos IZ a la 6 más 1 más IZ cuadrado menos I. ¿Está? Y esto en módulo es menor a el módulo de Z a la 8 más el más 1 por el módulo de Z a la 6 más el módulo 1 más I por Z cuadrado más 1. ¿Está bien? Y si Z está en el borde del disco, entonces esto es menor o igual a 1 más 1 más 1 más raíz de 2. 3 más raíz de 2, que si quieren es menor a 5, que es menor a el módulo de f de z, que es 7. Entonces este polinomio tiene 5 raíces acá. ¿Está bien? Que G, ¿no? Por cómo agarraste la G. Que es G. Digo, la G de Z es 7Z a la 5. Ahí va. Eso. Eso. Bien, perdón que lo dije medio entreverado, pero ¿se entendió la idea? Bueno, si ya la había visto en el teórico y vieron el teórico, es claro. Julián, vos habías pedido hacer el ejercicio 5, ¿no? Sí, el 5, ahí va. Vale, vamos a hacer el 5. Creo que Clara había hablado, pero se la escuchó bajito. Ah, perdón, Clara. No, solo había dicho que se había entendido. Ah, además. De más. Bien, entonces el ejercicio 5 me dice, tengo una función holomorfa en una región que contiene al disco. Y suponemos que f es no constante y además f de z tiene módulo 1
si Z tiene módulo 1. O sea que preserva la circunferencia. Tenemos el disco en omega. Y la circunferencia se preserva. Listo. Y lo primero que me pide probar es que F del disco está en el disco. ¿Cómo pruebo esto? ¿A alguien se le ocurre? Yo lo único que pensé es que si manda el disco en el disco, entonces tiene que mandar el interior del disco o afuera del disco o al disco, por una cuestión de conexidad. Pero nada más. Bien. Pasa que en realidad podría también hacer cosas raras, ¿no? A ver. No, está bien. Es verdad. Igual Eso. aparte la función te tiene que mandar compactos en compactos, ¿no? Entonces no te. Lo que pasa es que está incluido en D. Bien. No, está bien eso que decís, ¿no? Pero lo que pasa es que si te manda afuera del disco, Eso no mandando es en un compacto. compacto igual. Claro, por eso. A ver si funciona. Ah, claro, es un O compacto. sea, hay que Está bien. descartar, ahora habría que descartar el caso de que la función te lo mande afuera. Claro, pasa de lo que podría hacer esta función es mandarte el tipo. Está bien, mi dibujo fue medio tramposo. Porque esta función podría mandarte tipo todo el disco en una cosa tipo así. ¿Está bien? Entonces en ese caso rompe todo. Pero eso puede pasar, porque no tendría que mandar una curva cerrada en una curva cerrada. Claro, pero podría ser una curva cerrada que vaya y vuelva o algo así. ¿No? Que se pase por arriba. Claro. Claro. No, pasa de pasar por arriba, no puede porque manda el disco en el disco. ¿Está bien? What? O sea, ¿por qué no podría mandar tipo todo esto en media circunferencia? O algo así. Algo tipo raíz cuadrada. Eh, por toda la región que está adentro, ¿no? Como que desaparece simplemente. En un caso tenés dos componentes conexas y en el otro tendrías una sola. Está bien. ¿Y eso por qué no lo puede hacer una función holomorfa? Una función continua lo puede hacer, ¿no? Yo puedo agarrar esto y te puedo aplastar acá. O sea, los puntos dentro del disco tienen índice 1, tendrían que tenerlo también. Claro, pero podría mandar todo el disco en todo el intervalo, ¿no?
¿O era solo para homeomorfismos eso? Yo no escuché nada de lo que dijo Julián. Sí, a mí se Ju- me trancó, no, Se no escuché trancó. bien. A ver, ¿puedes repetir, Julián? Sí, no, me entró, no se preservan, digamos, Ahí es como que se te corta. los índices, tipo, dentro del disco, en un Los caso índices. tenés índice Dijo índices. al borde, Adentro del disco tenés índice 1 y vos decís que debería preservar índice. No, pero no necesariamente te preservan el índice. Va, no sé si... Ah, se fue. Se ve que anda con mal internet. No sé. No olvidar eso. ¿Está claro igual cuál es el problema? O sea, podría agarrar... O sea, F podría agarrar y aplastar esta circunferencia y llevarla toda a una media circunferencia. Si después fuera continuo, seguramente, ¿no? Claro, porque siendo holomorfa no puede pasar eso. Porque- revertiría la orientación. ¿Por qué revertiría orientación? O sea, yo igual llegué tarde porque el internet se me cayó, no sé bien el principio de la pregunta, Ah, sí. pero No, vos decías repetí por lo que estábamos hablando. Pero vos decías Sí. que debería preservar el índice. Claro, esa es mi pregunta, claro, si preservan índices las funciones holomorfas o si necesitas más, capaz que necesitas que sea biolomorfa. Sí, Bueno, en realidad necesitas que sea un ohmio, ¿no? Porque z cuadrado, por ejemplo, te manda curvas de índice 1 en curvas de índice 2, ¿no? O sea, gamma da una vuelta y si la mandás por z cuadrado va a dar 2 vueltas. Em, ¿Se podría afirmar que esa función te tiene que llevar a un simplemente conecto? No sabemos si gamma es simplemente conexo y además tampoco es verdad eso, porque E a la Z, por ejemplo, te lleva a un simplemente conexo en... O sea, E a la Z te lleva el disco en el disco pinchado. Bueno, no. Te lleva los complejos en C-0. ¿Está bien? Sí, ahí va. De hecho, ahora que estoy pensando esto, no tiene por qué o sea, déjenme ver cómo lo digo, pero... Las funciones holomorfas pueden mandar cosas así en cosas así. No si son biyectivas, pero lo que te puede pasar es que todo lo de adentro se manda para todo y todo lo de afuera se manda para todo también. ¿Se entiende lo que digo o no? O sea, si la región es acotada, eso no puede pasar, pero si la región no es acotada, en teoría podría pasar. O sea, lo que estoy diciendo es que no es obvio, pero hay que dar algún argumento.
Igual me interesa la pregunta de por qué no puede agarrar esto y colapsar el disco. Y hacer esto. O sea, piensen en una función holomorfa que mande todo el disco en un arco. ¿Está bien? O sea, todo este disco me lo está colapsando en un arco. ¿Está bien? Vayan a las primeras clases. ¿Qué cumplían las funciones holomorfas? O sea, ¿qué me decían las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Ah, la conformidad. Ahí va, la conformidad, ¿no? O sea, no puedo mandar todo el disco no puedo mandar todo el disco en un intervalo porque me estaría matando todos los ángulos. ¿Está bien? Otra forma de ver por qué no puede hacer esto es porque otra forma de ver por qué no puede hacer esto es porque acuérdense que las funciones holomorfas son abiertas. ¿Sí? Claro, está bien. Sí, sí, o sea, si mandás el borde en un arco de circunferencia, entonces todo el disco tiene que ir a parar al arco también, ¿no? No, lo que me podría estar pasando es que todo el disco vaya a parar a todo lo demás. O sea, no los quiero marear. Todo lo que están diciendo es verdad, en realidad. Estoy diciendo cosas que no pueden pasar, pero el tema es que hay que justificar por qué. ¿Se entiende? O sea, estoy diciendo cosas raras que me podrían pasar con cualquier función, pero tenemos que tratar de justificar por qué no pasa con funciones holomorfas. Pero lo que me podría pasar en una función cualquiera es que, tipo, esta región se mande en esta región, o sea, esta región se mande en todo lo que está dentro, se mande en todo, y todo lo que está afuera se mande en todo también. ¿Y eso por qué no podría pasar? O sea, en una función continua o hasta diferenciable sí puede pasar. ¿Está bien? Pero, ¿cuál fue bien el argumento de que eso no puede pasar acá? Bueno, una idea es algo que dijo Nacha hace un rato, ¿sí? Que es que me está llevando como una región que está acotada en una región que no está acotada. ¿Está bien? O sea, Claro, porque fíjense en que... realidad del omega no tendríamos afirmado nada, ¿no? O sea, el omega podría no ser compacto. Sí, el omega podría ser todo C, por ejemplo. Ahí va. Pero lo que está dentro, o sea, el disco sí es compacto. ¿Está bien?
Entonces, no me puede llevar cosas mi función, o sea, esto es compacto, entonces F no me puede mandar cosas de acá a cosas con módulo arbitrariamente grande. ¿Se entiende eso o no? O sea, de lo que pasa afuera no sé nada, pero de lo que pasa adentro sé que el disco es compacto. Entonces no puede ir en algo no compacto. ¿Está bien? Está bien. Entonces eso no lo puede hacer. ¿Sabemos algo del módulo de una función holomorfa o no? Ese argumento igual funciona, hay que ajustarlo un poco. ¿Pero se entendió la idea o no? La de por qué no puede colapsar el disco. Bien, ¿qué pasa? Si colapsa el disco, No, yo preguntaba si preguntaba sobre esa idea. sí, sí, sí. Ah, no. Sí, bueno, yo entendí. Sí, que tiene que mandarlo en un compacto y en este caso tendría que mandarlo a algo no compacto si colapsara. Ahí va, eso. Exactamente. Entonces, esto es de que tiene que mandar. Y acá hay que pasar por el argumento. Y no puede mandar todo en el arco porque el interior, o sea, F del disco, es abierto. Sí. ¿Está? Entonces F del disco tiene que estar en el disco. Me gustó esta forma de pensarlo. Hay una forma más fácil que se las digo por completitud, pero está. Se puede usar principio del módulo máximo. Te los digo solo porque a veces nos olvidamos de esto. Yo me reolvido de este teorema, no sé por qué. ¿Se acuerdan lo que dice módulo máximo? Que la función alcanzaba su máximo en el borde de la región, ¿no? No de la región porque necesito que sea holomorfa también en... O sea, necesito que esté definida cuando la integro, pero básicamente sí. Que si tengo una función holomorfa y tengo una curva cerrada, entonces el módulo se maximiza en el borde. ¿Está bien? Entonces, si aplico el teorema de módulo máximo, lo tengo gratis porque el módulo del borde es 1, entonces lo que está dentro tiene que tener módulo menor o igual a 1. Menor.
porque se maximiza en el borde estrictamente. Bien. ¿Está claro eso o no? ¿Puedes repetirlo? Sí. ¿Quedó claro el enunciado de módulo máximo? ¿O querés que repita también eso? No, con eso está todo bien. Está. ¿Qué pasa? Yo sé que f es una función que es holomorfa en una región que contiene al disco. ¿Está? Entonces, si yo agarro el borde del disco, sé que el módulo de mi función se maximiza en el borde. Pero además, por hipótesis, sé que los puntos del borde por f tienen módulo 1. O sea, los puntos de la circunferencia por f tienen módulo 1. Entonces, por módulo máximo, sé que cualquier punto de acá cumple que el módulo de f de z es menor a 1. Ahí va. ¿Está bien? Además, tampoco puede ser exactamente 1 porque el módulo máximo me dice que si lo maximizo también adentro, entonces la función en realidad era constante. Está. Bien. Vamos con la parte B. Me pide probar que para todo W perteneciente a D, la ecuación f de z igual a W tiene la misma cantidad de soluciones. Bien. ¿Alguien se le ocurre qué hacer acá? Más f de z menos w, y ves que siempre tiene la misma cantidad de raíces. Bien, vamos a llamarle f2 de z igual f de z menos w. ¿Y por qué siempre tiene la misma cantidad de raíces? ¿Qué puedo usar acá? Ahí podrías comparar con una función constante igual a 1, ¿puede ser? Y usar Rouget. Pasa que si comparo, creo que Rouget necesita que sea no constante, ¿no? Porque si no me daría que todas tienen 0 raíces. Puede ser, sí. Sí. O sea, porque si agarro una constante f como que me rompe la curva. Creo que lo que pasa es que si te agarras una constante, vas a tener puntos en la curva que no te cumplan la hipótesis. Eh,
Está bien. Porque si me agarro una como constante, debería ser esta, ¿no? Debería ser F. ¿Pero qué me puedo agarrar? Restale Z, ¿no? ¿Cómo? Z, la identidad. Si le restas la identidad y haces una triangular, te quedaría el módulo f de z menos z, y eso está siempre acotado por 1, ¿no? No, porque podría ser, me podría pasar que justo, Votado tipo, por 2. ahí va a estar acotado por 2. Ah, está, sí, no dije nada, está bien. Porque si justo F vale 1 en menos 1, ahí me queda 2. O sea, yo quiero que F de Z menos W menos G de Z, queremos encontrar esto, ¿no? Sea menor a F de Z en el borde. ¿Está bien? ¿Está claro que queremos esto o no? ¿En el borde o en todo el disco? No, el teorema de Roger solo me pide en el Es borde. en el borde, claro. Y si agarras f de z, Ahí va, y si agarro F de Z lo tengo gratis, ¿no? Ah, porque te queda W, está bien. pero entonces, Entonces, F de Z menos W tiene la misma cantidad de ceros. eh, Ceros. ¿Qué F de Z? claro, eso es para todo W ahí adentro. Ahí va, para todo W. Ok. ¿Está? Que esto en realidad es una forma muy fea de demostrar algo que no es tan feo, ¿sí? Lo que está pasando acá de fondo es que, o sea, F es una función que manda el borde del disco en el borde del disco. ¿Está bien? Y, y cualquier punto que yo me agarre, la imagen va a tener el mismo índice respecto a la imagen del borde. ¿Está bien? O sea, cualquier curva, o sea, cualquier punto adentro del disco tiene el mismo índice en una curva que esté eh, en el borde, por acá. ¿Se entiende o no? Y Un punto dentro del disco va a tener igual índice o respecto sea, a qué curva. agarro un punto, ¿tá? Y agarro la imagen acá. Entonces, o sea, cualquier punto que yo me haya tomado acá, este punto va a tener el mismo índice respecto a la imagen de la curva. O sea, esto me lleva al borde en el borde. ¿Tá? Y además me lleva lo que está dentro en lo que está dentro. Entonces, cualquier punto acá va a tener el mismo índice respecto a la imagen de esta curva. Ahí va, bien. Y la cantidad de soluciones de esta ecuación solo depende de ese índice, por eso es constante.
Esa es la idea. Bien. Y que manda el disco en todo el disco, ya un poco lo discutimos. Un poco lo discutimos cuando probamos que era. O sea, cuando probamos que F mandaba el interior en el interior. Ah, no, está bien. No dije nada. Perdón, no dije nada. ¿Está claro que F de D es igual a D? ¿O no? O sea, ¿está claro que es una consecuencia directa de esto? O sea, en realidad eso tampoco es necesario, ¿no? O sea, eso de entrada, con los datos que te da el ejercicio. No, sabemos que F de D está incluido en D. O sea, lo que me está diciendo es que todo punto tiene preimagen. No solo que la función lleva el disco en el disco. Claro, está bien. El tema sería nomás que F tenga raíces, ¿no? Porque en la parte anterior lo que determinase es que todas tienen la misma cantidad, o sea, la ecuación esa tiene tantos ceros, perdón, tantas soluciones como F tiene ceros en el disco, ¿no? Ahí va. ¿Y qué pasa si F no tiene ceros? Ahí sí lo terminaste mandando algo que no es simplemente conexo. Me gustó. Si F tiene ceros en el disco, entonces F de D es igual a D. ¿Todos entendieron eso o no? Sí, ahí va, entiendo. Sí, porque, o sea, para cualquier W esto tiene la misma cantidad de soluciones. Ahora, si F no tiene ceros en el disco, ojo que eso que decís no es del todo verdad, porque no es verdad que toda función holomorfa que lleve el disco en el disco tiene un cero. Está bien, por ejemplo, FZ igual a Z sobre 8 más 1. No. O sea, agarrate una función holomorfa que agarre el disco, te lo achique mucho y pasele una homotesia al disco y movelo para acá. Claro. Esto es re holomorfo porque es una homotesia con una traslación y no tiene ceros. Lo que sí difiere es que no manda el borde en el borde. Claro, no te preserva el borde. Pero por eso digo que que el argumento no. Así que no es suficiente decir Ahí va, que no manda algo simplemente conexo. ¿Qué pasa si esto tiene, o sea, si no tiene raíces? ¿Cuántas soluciones tiene esto para un W? No tendría ninguna, ¿no? Puedes agarrar W igual 0.
justamente. Ahí va, exactamente. O sea, si no tiene ceros, entonces ningún punto tiene su imagen en el disco. Esto no tiene solución adentro del disco. ¿Está bien? Sí. Y entonces de vuelta estamos en el caso en que me estaría colapsando el disco en el borde. O sea, lo que estaría pasando es que F de intersección D es vacío. Ah, está bien, claro. Y esto no puede pasar. Si quieren, porque ya lo vimos en la parte A. ¿Dudas hasta acá? ¿Quedó claro el argumento? Sí. Si tenés un 0, quiere decir que esta ecuación tiene solución para... Lo repito igual, ¿sí? Por las dudas. Como no contestan, yo no sé si lo siguen o no. Si tiene ceros en el disco, como la solución a esto es constante, o sea, la cantidad de soluciones es constante, entonces todo tiene solución y la función es sobreyectiva. Sí. Pero si no tiene ceros, entonces nada tiene solución. Pero entonces, Arturo. cuando manda Entonces la el... imagen del disco no está en el disco. Sí, claro. Entonces está. Tiene que ser Con el- sobreyectiva. Con el principio el argumento es es directo, ¿no? Lo que decías hoy de que es como que solo en la cantidad de ceros de F menos W solo depende del índice. Ahí va. Sí, está bien. Y Y sí. Dale, decí. no, porque tipo vimos que está como que el borde del disco no puede ir en un arquito, pero podría dar más de una vuelta, Podría ¿no? dar más de una vuelta. Sí. O sea, lo que sabes es que al menos da una Ahí va, al menos y da estás una. en la misma. Lo que sabes es que Y de hecho hay ejemplos de funciones que dan n vueltas, ¿no? Z a la n. sí, sí. Sí, estaba pensando si con el argumento veías que daba una vuelta exactamente, en realidad tenés lo mismo, tenés que al menos dar uno. Ahí va, al menos da una. Ah. Mm. ¿Está? Y ahora viene la parte C, que la parte C tiene un error de tipeo. ¿Está bien? Porque tenemos alfa 1, alfa n, raíces de F en D. Y acá debería decir G de Z igual a F de Z sobre la productoria desde I igual 1 hasta N de phi de alfa I de Z. ¿Está? El phi tiene que estar acá abajo. ¿Se acuerdan Sí, que era? tampoco dice quién es phi sub i. Está, phi alfa I era... Era lo de los automorfismos del sí, disco. nunca me acuerdo de la fórmula, pero... Phi de A... es el automorfismo que preserva la circunferencia y manda A en el cero. Que si no me equivoco era
A menos Z sobre 1 más A conjugado. Por Z, sí. Creo que está bien. Esto manda A en el 0 y 0 en A. Vamos a creer que sí. Sí, creo que sí era esta. Pero tal, lo importante es la única Mobius tal que phi A de A es 0 y phi A de el borde de D es el borde de D. ¿Está bien? ¿No era 1 menos A conjugado por Z? Te creo. No sé, al menos así lo tengo en el cuaderno, pero... Sí, sí, está bien, está bien. Bien. ¿Está claro qué estamos haciendo entonces? Estamos básicamente matándole los ceros a F. ¿Está bien? Claro, porque abajo te quedan todos los alfa sub i menos z. Ahí va. Entonces, ¿qué es? Una función que va de D en D G es holomorfa y G de Z es distinto de 0 para todos Z en D. ¿Está claro? Por lo visto antes, G es constante. Igual, ¿no le agregás ceros cuando dividís por 1 menos alfa conjugado z? Porque eso pasaría para arriba, ¿no? Sí, pero le agregas ceros afuera del disco. Acordate que esta función es... o sea, Ah, claro. no lo pienses en la fórmula. Pensá que esto es una función holomorfa invertible del disco. ¿Está bien? Entonces no tiene Sí, polos. Para agregar un cero tendría que tener un polo adentro del disco. Y no lo tiene. ahí va. Está bien, ¿No? sí. Además, los ceros del denominador sería 1 sobre alfa conjugado. Ahí va, Y eso tiene módulo mayor a 1. Entonces, claro. ahí va, ahí va. Está bien. ¿Está claro? Está. Bien. Eh, Igual no entendí por qué decís que es constante. porque es una función que preserva la circunferencia y no tiene ceros adentro del disco.
¿Está bien? O sea, si Z está en el borde del disco, entonces el módulo de G de Z es el módulo de F de Z sobre el producto de los módulos de esto. Es 1/1. Que es 1. Entonces G del borde está incluido en el borde. ¿Está? Entonces estamos en la hipótesis de la parte, o sea, estamos en la hipótesis del ejercicio. ¿Está bien? Entonces, si G ¿qué más? G no tiene ceros, entonces es constante. Y está. Y Igual sigue fíjense. sin entender esa implicación, ¿no? Porque en la parte B vimos que pensá, tenés una, o sea, repetí el argumento, tenés una función G que te preserva el disco en el disco, pero no tiene una raíz. Que te preserva el borde del disco, pero no tiene raíces. Entonces, no, ningún punto tiene preimagen. Claro, está, sí, ahí Entonces es va. constante. Bien, está. Perdón si lo dije medio entreverado. No, no, yo me distraído. Está. Y. Está, entonces en realidad F era un múltiplo de esto. ¿Está bien? Y lo que hicimos acá fue clasificar todas las funciones que preservan la circunferencia. O que mandan la circunferencia en la circunferencia. O sea, si tenemos una función que manda la circunferencia en la circunferencia, tiene que ser de esta forma. Otra forma de pensarlo es si tenemos una función que manda la circunferencia en la circunferencia, entonces decir qué raíces tiene y que con qué multiplicidad me dice quién es la función. ¿Se entendió la idea, esta idea o no? Sí. Está bueno eso. Claro, está de más. O sea, esas son las únicas funciones holomorfas no constantes que preservan la circunferencia. Tenemos que subir un poco para ver qué forma tenía la pi. Sí. Ahí va. Fíjate que phi de A es 0. Phi A de A es 0, porque te queda menos A.
Y si haces la cuenta, agarrate un z genérico que tenga módulo 1 y vas a ver que la imagen tiene módulo 1. Y como es una Möbius, sabes que es biyectiva. ¿Está bien? Bien. La estrategia es como, si yo sé que no puede tener ceros, entonces encuentro una forma inteligente de sacársela, pero como no podía tener ceros, ya sé quién es la función. Porque esa forma de sacársela en realidad era lo único que podía hacer. Ese es el espíritu, digamos. Además, este K puede ser cualquier K. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. O sea, acá puede ser 2, por ejemplo. O sea, G de Z. Acuérdense que G de Z, K es la constante que vale G de Z. Y no, porque tiene que ser un número de módulo 1. Ahí va. O sea, el módulo de GZ también es constante y sabes que en el borde del disco es 1. Exactamente. Correcto. Si tiene constante, tiene que ser módulo 1 porque tenía que preservar o sea, tenía que llevar el borde en el borde. Claro. ¿Está bien? Entonces, en realidad, podemos decir más todavía. F de Z es hacer producto de estas Möbius y después rotar. Entonces, Claro. un ejemplo, si tengo una función que me preserva el disco, ejemplo. Si f de z, si f de omega en omega cumple que f de gamma de d es igual a d, o sea, es el borde, y además 0 es la única raíz, entonces f de z no es más que rotar y hacer z a la e acá, para algún k. Y esta es la única. ¿Está? Claro. Bien. Bien. ¿Alguna otra duda del ejercicio? Perdón, K, ahí a lo último, ¿sería la multiplicidad de 0 como raíz? Sí, vamos a ponerle otro número para no. Otra letra para no
pero sí sería la multiplicidad del 0. Sí, del 0. ¿Alguna otra duda? Bien. La clase pasada, perdón, la clase que viene vamos a seguir con este práctico y hacer a partir del ejercicio 7. ¿Está? Que es toda la parte de funciones normales. Les voy a dar otra oportunidad para que pregunten lo que quieran y si no terminamos.